En este video te enseñaré cómo recuperar una impresión 3D fallida, y con esto me refiero a que la pieza no logró terminar de imprimirse por completo, ya sea porque hubo un atasco en la boquilla o si por algún motivo se te acabó el material y tu máquina no lo detectó. Así que quédate hasta el final de este video y deja de desperdiciar futuras impresiones. En este caso en particular estaba imprimiendo un molde, pero desafortunadamente mi boquilla se atascó y la pieza no terminó por completo. Entonces lo siguiente que haré es destaparla con un filamento que se funda a mayor temperatura. Pero primero trataré de quitar los restos de plástico dentro de la boquilla con esta herramienta que incluye la mayoría de nuestras impresoras. Lo que hago básicamente es introducir la herramienta a la boquilla cuantas veces sea necesario, hasta sacar la menor cantidad posible de plástico para después fundir un pedacito de filamento de otro material, en este caso ABS, y este limpie las paredes de la boquilla, pero estos hacks los dejaremos para otro video. Ahora vamos a lo importante de este video. Necesitamos medir manualmente la altura donde se quedó la pieza con una regla o preferiblemente con un vernier, o mejor aún, medirlo con la misma altura que nos arroja la impresora. Así que al hacer esto vamos a decirle al G-Code dónde seguir imprimiendo específicamente. Para realizar la medición con la impresora debes asegurarte que ésta siga marcando la altura real en el eje Z. Una vez corroborado este dato, vamos a ir bajando poco a poco la boquilla y con mucho cuidado hasta que roce o toque levemente la superficie de la impresión 3D fallida. Si es necesario, deberás mover también el eje X o Y. Después, con una hoja de papel delgada, nos aseguramos que al introducirla entre la boquilla y la pieza, esta tenga bastante fricción, la cual nos indica que la pieza está suficientemente pegada a la boquilla y a su vez que la pieza no chocará. Esta altura es la medida exacta donde dejó de imprimir la impresora, entonces este será nuestro nuevo punto cero. Antes de continuar con este video, quiero decirles que nuestros amigos de King Room nos mandaron varios rollos de filamento para probarlos, como este Silk PLA de arcoiris, que por cierto no había probado este tipo de colores. Y a decir verdad me gustó bastante, ya que le quedaba muy bien a esta cajita que quería imprimir desde el otro día para mi escritorio. Para las personas que quieran adquirir estos filamentos, les estaré dejando en la descripción mi código de descuento especial que lo podrán usar en AliExpress para comprarlos. Además de esto, aprovecha la gran venta que habrá en junio del año en el que estoy publicando este video. También puedes conseguir diferentes tipos de materiales como PETG, PLA, ABS, entre otros. Ahora sí, continuamos con este video. Bien, pues ya que conectamos nuestra memoria USB de vuelta a la computadora, abrimos nuestro archivo y les prometo que esto es súper sencillo, no hace falta entender todo el código. Entonces por acá lo que tenemos son todas estas instrucciones iniciales que le manda este código a la impresora de qué es lo que debe de hacer. Y todo lo que viene después son las posiciones de la altura de capa y de la posición del eje X y del eje Y. Entonces, una vez que sacamos nuestro número mágico, en este caso es donde se quedó exactamente en nuestra boquilla, la cual se quedó en 57.62 de altura. Esto es en milímetros. Así que hay que buscar el valor que esté más cerca de los 57.52 milímetros. Entonces para eso vamos a usar la herramienta de buscar, para eso vamos a teclear control más B. Necesitamos buscar el valor más cercano en Z y vamos a ponerle Z, vamos a teclear ese número, tal vez nos salga, tal vez no, 57.52. Vamos a ver si lo encuentra. No lo encontró. 57.6. 57.7. Perfecto, acá ya lo encontró. Es preferible que a la hora de querer recuperar nuestra impresión, la diferencia de altura se haga hacia arriba y no hacia abajo, ya que si intentamos acercar el número hacia abajo, esta podría chocar con la impresión. Entonces vamos a hacer el incremento hacia arriba, el número más cercano. En este caso fue 57.7 milímetros. Ya que encontramos este valor, vamos a tenerlo acá, le damos cancelar. Y ahora todo esto lo vamos a borrar, que son todas las órdenes que ya se imprimieron. Por eso voy a apretar la tecla Shift, la dejo apretada
y me dirijo hasta arriba. Bien, la vamos a colocar hasta acá. Todo esto lo vamos a borrar, suprimir. Listo, ya lo tenemos borrado. Pero acá hay algo muy importante, vamos a hacerlo hasta donde diga Home. En este caso, si lo dejara de esta manera, nuestra impresora realizaría antes de imprimir un homing en todos sus ejes, y a la hora de hacer esto en el eje Z chocaría con nuestra impresión. Entonces, en este caso, lo único que me interesa es hacer home en el eje X y en el eje Y. Y lo único que vamos a hacer es home. Borramos esa parte, le vamos a dar home X, le damos 0, Y 0. Esto va a hacer que regresen a la posición 0. Entonces vamos a guardar este archivo, guardar como, y vamos a guardarlo como molde chico corregido. Punto, esto es importante, punto G-code. Guardamos. Y como verán ya tenemos nuestro archivo corregido que va a empezar, por así decirlo, desde la mitad. Entonces lo guardamos en la USB y volvemos a la impresora. Ya solamente restaría conectar de nuevo la USB a la impresora e imprimir el nuevo archivo que creamos. Como podrán ver, hemos logrado salvar esta impresión, así que olvídate de perder impresiones grandes y recupéralas con este método. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios e intentaré solucionarla. Además, no olvides darle like al video y suscribirte si te sirvió esta información.